Continuamos, pues bienvenidos nuevamente, los que estamos ya instalados. Y como siempre decimos, para los que se van a ir instalando y también para los que los vean posteriormente en la grabación. Y vamos a continuar, amados. ¿Qué les parece con esa hambre, con esos deseos, con ese corazón abierto, para seguir aprendiendo acerca de cómo conocer a nuestro enemigo y también a nuestro mejor amigo? Y vamos a leer una vez más el texto lema de esta serie, que es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sé sobrios y velad, dice Pedro. En México decimos abusados, abusados. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y oramos. Amado Padre, enséñanos en esta mañana, que nos vaya quedando claro, Padre, tus instrucciones, tus consejos, lo que realmente está en tu corazón, en que estemos atentos, a ser sobrios y velad. De esos convencimientos que este enemigo ha arraizado, ha estructurado en nuestro ser, para no entender todas las cosas que realmente tú quieres traernos a nuestra vida como bendición y como libertad. Y en la palabra de esta mañana, Señor, te rogamos que lo entendamos perfectamente y sobre todo que lo apliquemos en nuestras vidas. Siempre a mí me ha llamado la atención, Padre, lo que dice Santiago, que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y Señor, pues también en estas enseñanzas, en cada vez que yo aprenda, menos voy a permitir que el chihuahueño lo haga yo crecer o permita que crezca como un león y ruja buscando para devorarme. Cancelamos todo esto. Hoy aprenderemos, daremos un paso más en esa instrucción, en esas armas que me das para vencerlo. En el nombre de Jesús, así lo tomo, así convencido, así lo declaro. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué tremendo, amados, lo que el enemigo, conscientes tú y yo, o inconscientes, por el estilo de vida, por experiencia de vida, por crecimiento de vida, ha arraigado, en su caso ha convencido, de que la fuerza más grande que tiene el diablo es habernos llevado a ti y a mí al pecado. Habernos convencido del pecado. Que el pecado sea algo tan normal en nuestras vidas. Y hoy el Señor nos va a enseñar con varias instrucciones aquí muy interesantes en que vamos a aprender de cómo salir, cómo nos caiga el entendimiento de lo que significa el pecado, de lo que es pecar. Y veíamos hace 8 días, a manera de introducción, ¿se acuerdan que leímos Colosenses capítulo 2? Se los voy a volver a leer rápidamente. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con nuestro Señor Jesucristo, perdonándonos de todos los pecados. ¡Qué misericordia del Señor! Y vimos anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Un paquete completo. Y lo que me encanta que dice aquí, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Toma dominio a aquellos
que nos convencieron, que estructuraron, te vuelvo a repetir, que arraizaron todas estas situaciones que están en nuestro interior para el pecado. Bendito Dios que clavó, los venció y toma dominio sobre ellos. Y la noticia es que hasta el día de hoy ese dominio de principados y potestades ya el Señor los ha vencido. Y en el nombre de Jesús. Y lo ha dado a la iglesia. Lo ha dado a la iglesia. Entonces, mis amados, este chihuahueño, qué sigiloso es. Muy sigiloso. Que de una manera muy astuta te convencen o me convencen de este tipo de vida para pecar y él haciéndose el inocente que no tiene nada que ver en el asunto. El pecador eres tú, pero sin embargo nos influyó y nos convenció de la manera como vamos a ver en esta mañana en el proceso de la conferencia. Pero se hace el inocentón, se hace el que no interviene, se hace el que se lava las manos. ¿Y cómo ha venido esa influencia? En el sentido de que yo me sienta tan individual, tan personal, que estas frases vienen justamente, te vuelvo a repetir, sigilosamente de este chihuahueño, en la cual me convence o me ha convencido, y también a ti, ¿por qué nada más a mí? También a ti, diciendo, no, pero si tú eres libre, Ricardo, de hacer lo que quieras. Nadie tiene que decirte a ti lo que tengas que hacer o no. Eres libre, haz lo que quieras, Ricardo. Y ahí va el convencido. Otra frase, entrégate a la búsqueda del placer y de la satisfacción que tengas de la vida. Entrégate a esa búsqueda, anhélalo, busca ese placer, busca esa satisfacción. Nadie tiene que cortarte a eso, nadie tiene que detenerte o obstruir eso. Continúa, ve en búsqueda de tu propia felicidad. Esfuérzate, échale ganas para encontrar en esta vida tu propia felicidad. Y ahí va el Ricardo, entendido de ese convencimiento, quiero encontrar mi propia felicidad a costa de lo que sea. Continúa diciendo, gózate las veces que quieras de lo que quieres. Qué simpático es ese chihuahueño. Gózate, Ricardo, de las veces que quieras de lo que quieres. Y amados, prácticamente nos ha convencido de ser libres, de tener una personalidad libre y que prácticamente nadie se meta en mi vida. Y eso ha hecho una formación, que ahorita lo vamos a ver, de rebeldía, porque automáticamente, te decía, por esas experiencias de vida, nos hemos convertido en esa situación de lo que te acabo de leer, de esa libertad, de que tienes que hacer lo que quieras, que prácticamente el Señor, tratando de arreglar el asunto con la humanidad, lo primero que hizo en aquel entonces, mandó los mandamientos. Y al escuchar la palabra mandamientos, prácticamente me rebelo. Nada más con escuchar mandamiento. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y hoy por hoy, ni tú ni yo no sabemos de memoria los 10 mandamientos. Es más, ¿cuántas veces en tu vida los has leído? Pero si lo es lo mínimo, debajo de lo mínimo. Entonces, amados, este convencimiento de hacernos tan plagados de nuestra propia suerte, para algunos se sienten hechos a mano, para algunos se sienten los únicos que existen en esta tierra,
esa libertad de estar totalmente desligado del que debemos estar total y absolutamente conectados con nuestro Señor. Se raíza en el entendimiento de lo que a mí me convencieron, de lo que te estoy explicando. Cuando el Señor viene a luz en Juan 15 y me dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Sin mí nada podéis hacer. Y ahí puedo entender que solo no, porque la experiencia que yo he tenido, que me he estrellado tantas veces en la pared, tantos fracasos, tantas desilusiones, que definitivamente ya aterricé que solo no puedo. Solo no puedo, necesito ayuda y el Señor está en cartera dándome esa oportunidad de que, Ricardo, adelante, sujétate, conéctate, enchúfate, porque sin mí nada podéis hacer. Y entonces vamos a ver aquí en la palabra, amados, que el pecado es una transgresión. Ahorita vamos a leer el versículo que habla acerca de la transgresión. El pecado es una transgresión. ¿Pero transgresión a qué? Transgresión a nuestro amado Dios, a nuestro amado Señor. Y nosotros sabemos perfectamente, por el carácter de mi propia voluntad, de mi propio ser, de mi propio criterio, yo sé lo que es una agresión. Sé perfectamente lo que es. Y entonces la agresión es fuerte. Agredir es fuerte. Ahora imagínate, la transgresión es lo que le sigue de la agresión. Entonces, amado, con el pecado, en el pecado que cometamos, del tamaño que sea, porque acuérdate que para Dios pecado es pecado, en el momento que lo hagamos, repito, por lo más mínimo que sea, que consideremos nosotros que sea mínimo, transgredimos, hay una transgresión hacia el Señor. Y el diccionario nos dice que la transgresión, el significado de la transgresión es quebrantar, violar un precepto, ley o estado. Y la Biblia le llaman pecado. Entonces, amado, imagínate nada más, por cualquier pecado que cometemos, estamos transgrediendo a nuestro Señor. ¿Y en qué actitud y cuál es nuestro mensaje? ¿Sabes qué, Señor? Hazte un lado, no te metas en mi vida, ¿a ti qué te importa? Así que por favor, vete. De ese tamaño es nuestro mensaje cuando pecamos, cualquier pecado que sea. Es una tremenda, pero tremenda transgresión. Y también la Biblia le llama al pecado iniquidad. Iniquidad es igual a maldad. Y obviamente, pues sabemos que el pecado es maldad. Es hacer maldad. Pero realmente le llama iniquidad, ¿sabes por qué? Porque el significado es persistir, persistir, persistir en la maldad, no dejarla. Y entonces, conjugando estos dos términos de la transgresión y la iniquidad, la transgresión, que es la agresión, pero en grado superlativo, y la iniquidad de persistir en la maldad, el chihuahueño me convenció de que esa sea mi voluntad. Y Santiago, ¿se acuerdan que lo hemos visto en alguna conferencia, en una de estas conferencias? Santiago, ¿cómo le llama a esa voluntad, a ese deseo? Concupiscencia. Concupiscencia. La concupiscencia es mi voluntad. Esos deseos, eso que ya está arraigado en mí para pecar a total voluntad. Por eso dice Santiago capítulo 1, verso 15. Entonces la concupiscencia
después que ha concebido, o sea, mi voluntad, esos deseos perniciosos, da a luz el pecado. Da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y decíamos hace 8 días que el chihuahueño, ante esa parte que hablamos de las actas y los decretos, le damos el lugar, le damos esta situación legal que él en cada pecado, primero nos convenció ya formó, habiéndome estructurado de la concupiscencia, que es esa voluntad, ya me convenció, y entonces empieza él a trabajar, como te decía al comienzo, se hace el sigiloso, se hace el inocente, con el acta a escribir y a asentar lo que se ha hecho. ¿Para qué? Para establecer un decreto. ¿Y cuál es ese decreto? Maldición. Y aquí Santiago nos está diciendo que siendo consumado el pecado, va a traer esa maldición de muerte. Pero no necesariamente muerte física, aunque en su caso sí se produce una muerte física. Pero es más esa muerte espiritual, de que vivamos tú y yo en desgracia, en maldición, en aquellas cosas que están aconteciendo, no solamente conmigo, sino también con mi generación, venido de los ancestros. Eso es lo que han logrado y quieren seguir logrando, a pesar de que tú y yo decimos que caminamos en Cristo, que amamos a Cristo. Porque definitivamente, ¿cómo lo logra? Que siendo cristianos, ¿cómo pecamos? ¿Cómo pecamos? Con una facilidad tremenda. Y hoy la palabra nos está diciendo muy claro, esta es una tremenda agresión. Esta transgresión es una tremenda agresión, tamaña agresión, con pena de cárcel. Transgresión con pena de cárcel, por eso la maldición. Cautivos, en cárcel, prisioneros. Y el Señor dice, el Señor me ha ungido para venir y a darles libertad. Busquemos eso, amado. Aprendamos eso. Que de hoy en adelante, la verdad, reflexionemos que cada vez que soltemos un pecado, o sintamos un pecado, o pensemos un pecado, estamos agrediendo de tamaño mayúsculo a nuestro Señor. Prácticamente, como decimos en México, perdón por lo que voy a decir, me vales gorro. Me vales gorro. Yo aquí hago mi voluntad. Y muerte espiritual. Aquí está diciendo, consumado el pecado da a luz la muerte. Nos vamos por la muerte espiritual, que es igual a maldición, que es igual a pobreza, que es igual a enfermedad, que es igual a transformos de crisis emocionales, mentales, que es igual a la misma oscuridad y tinieblas, siendo de Cristo, caminando en Cristo. Ese es el tamaño peligroso en la cual Dios nos está enseñando que está sucediendo. Por eso me gusta esa forma práctica como nos la revela el Señor, que simplemente es un chihuahueño, pero tú y yo estamos permitiendo que crezca como un león. Y todavía ruja para devorarnos. Y aquí nos da el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, vamos a leerlo rápidamente, consejos acerca que vayamos siendo sobrios y velando, abusados, acerca de esta situación, de cómo ha hecho que nos convenza, pero también cómo las armas que nos da el Señor, los consejos, la inteligencia, la sabiduría que nos da el Señor para salir de esto. Fíjate qué interesante lo que dice aquí Romanos capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda maldad, contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios nos habla clarito, amados, muy clarito. La palabra es clarita. Allá nosotros, tú y yo, si lo queremos entender. Y hemos estudiado en alguna de las conferencias cómo el diablo roba para que no lo entendamos. Para que no lo entendamos. Porque las cosas invisibles de Él, de nuestro Señor, su eterno poder y deidad, o sea, su autoridad, su poder, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Todo lo que ya está manifestado y han sido extendidas y habladas por el Señor, han sido hechas por el Señor, de modo que no hay excusa, amados. Pues habiendo conocido a Dios, fíjate esto, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Conquista del chihuahueño. Envanecimiento en los razonamientos, en el necio corazón que lo ha entenebrecido. Profesando ser sabios y se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjate la comparación aquí de animales, porque tomando el ejemplo en el área espiritual, es como así, sin ser ofensivo, es como así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Ya? ¿Quieren la inmundicia? Pues continúen en la inmundicia. ¿Han elegido eso? ¿Lo han decidido? ¿Han creído más en el chihuahueño? ¿Están ligados más a ese tipo de crecimiento de vida? Entonces, sigan en su inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, esas voluntades que estamos hablando. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Acuérdense que el diablo es fiel imitador de la verdad. Es fiel imitador, poniendo la mentira como verdad. Entonces, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Así dice aquí. Gloria a Dios. Y entonces, si te das cuenta, para el Señor no es tanto cuanto las ofensas, esas transgresiones tan fuertes, con pena de cárcel, y ahí estamos en cautiverio, sino que las transgresiones, esas transgresiones, el Señor le preocupa más para ti y para mí lo que viene, las consecuencias, todas esas cosas que están aconteciendo ahora en nuestras propias vidas. Eso es lo que más le preocupa, que en realidad lo agredas. Porque, ¿qué dice la palabra? Que todos los pecados, todas las ofensas contra Cristo van a ser perdonadas. Todas. Las que no van a ser perdonadas son las ofensas al Espíritu Santo. Ese es un tema bien interesante como para una predicación. La ofensa al Espíritu Santo es negar la fe. Sino esas consecuencias. Me transgrediste, dice el Señor, yo te perdono. La capacidad del corazón de Dios para perdonarnos, tremenda agresión. Sino que, qué lindo, decíamos hace 8 días, no entendemos el tamaño del corazón de nuestro Señor, el amor, que le preocupa más las consecuencias de esa transgresión de tu vida y de la mía, que trae ¿qué? Muerte espiritual y trae maldición.
quiere libertarnos, quiere sacarnos de eso, pero más que no la practiquemos, que nos convenzamos tú y yo cómo viene del chihuahueño para no practicarlo más, para no practicarlo más. Y reconocemos todo este asunto, toda esta fórmula de la transgresión y de la iniquidad, de la concupiscencia, que hace esta fórmula que nos ha hecho rebeldes. Nos ha hecho rebeldes. El hacer nuestra propia voluntad, el Señor en la palabra lo toma como rebeldía. Rebeldía. Y qué bonito está en Daniel capítulo 9, versículo 5. Mira lo que dice. Hemos pecado, reconociendo, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Podemos ir ya desde este momento empezando a reconocerlo, amados, para el que lo quiera hacer, con todo respeto. Igual, con todo respeto para el que no lo quiera hacer. Y decirle al Señor en esta mañana, realmente hemos pecado, Señor. No hemos pecado, pecamos. Hemos cometido iniquidad y estábamos viendo que el significado de iniquidad es persistir, persistir y persistir en el mismo pecado, en esa misma maldad. Lo hemos hecho, Señor. Lo podemos reconocer delante de ti. Hemos hecho impíamente. O sea que hasta desordenadamente. Y hemos sido rebeldes. Lo podemos reconocer tú y yo, amados, con toda sinceridad. Ahora sí que de a de veritas delante del Señor que está aquí con nosotros. Señor, ahora sí, como decimos en México, con todo respeto, la neta y el planeta, la neta del planeta, somos rebeldes, Señor. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Gloria a Dios. Y estamos tratando de ligarnos en este momento, a través de este mensaje, de ese agradecimiento del amor de Dios, para que con mi arrepentimiento, con el perdón que le estoy pidiendo, mi reconocimiento de rebeldía, encuentre yo la gracia del Señor, el perdón de Dios, el amor de Dios, para librarme de esta situación que ha traído condena de maldición a mi vida. Que el Señor nos empiece a liberar. ¿Estamos listos, amados? En este mensaje, leyendo estos versículos, buscando el convencimiento en mi corazón que tengo que dejar el pecado y renunciar al pecado, echarle ganas para todo eso, como lo estamos leyendo, eso está arraigado en mi vida, empezar a dejarlo, porque para empezar, qué dolor causa a mi corazón que yo transgreda al Señor de ese tamaño, que yo lo ofenda, que mande esa agresión sobre Él cada vez que peco. Y entonces aquí viene, amados, la parte de este Salmo, capítulo 32, en la cual empezamos a encontrar nuestra libertad. Gloria a Dios. Y mira lo que dice, Salmo 32, verso 1. Bienaventurado, ¿y sabes qué? Y bienaventurado es más allá, lo que le sigue de bendecido. Es ligada una bendición para libertad. Eso es lo que significa bienaventurado. Una tremenda resolución a tu vida para encontrar libertad. Por eso dice bienaventurado. Y tú y yo, amado y amada, que están detrás de las cámaras, díganle al Señor, yo soy ese bienaventurado. Yo soy esa bienaventurada. Dile, amado. Bienaventurado aquel cuya transgresión, gloria a Dios, cuya transgresión, cuya agresión al Señor, ha sido perdonada. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy ya estás limpiando mi conciencia. Hoy ya me estás haciendo sentir tranquilo. Hoy ya me estás dando una oportunidad de una excelente salida en la cual sí me enredó.
Sí me enredó a cosas gruesas, a cosas duras, Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Gracias. Dile conmigo, amados. Vamos a estar orando, vamos a estar orando. Dile conmigo, gracias, Señor, porque todo eso que te ha ofendido en mi vida, y no en mi vida, todos los días de mi vida, cada vez que peco, esas agresiones, esas transgresiones, Señor, esa iniquidad, esa maldad, Señor, hoy soy bendecido, hoy soy bienaventurado. Dile, amada, soy bienaventurada porque me estás perdonando, Padre, me estás perdonando. Bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Y qué quiere decir con esto? Cubierto su pecado, que el Señor, ahorita lo vamos a leer, pero el Señor prácticamente lo está enterrando, olvidando para siempre. Amados, en este momento es el borrón y cuenta nueva. Olvido tu pecado, Ricardo, del tamaño que haya sido. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Continúa diciendo en el verso 2. Bienaventurado el hombre, y cuando la Biblia se refiere a hombre y mujer. Dice, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. La iniquidad es la perseverancia, la continuidad de la maldad. Entonces, otra vez, bendecido el hombre y la mujer a quien el Señor ya no culpa de iniquidad. Borrón y cuenta nueva, gloria a Dios. Y en cuyo espíritu, refiriéndose al espíritu del hombre, refiriéndose a mi espíritu, y en cuyo espíritu ya no hay engaño. Entonces eso quiere decir que ahorita tengo la capacidad de decirle al chihuahueño, ay, tengo una gana de meterte un pisotón, pero un pisotón para que tu hocico saque la lengua por ahí y dejarte ahí bien pisoteado en el piso, ¿no? De tanto engaño, que me convenciste en la vida. Continúa, amados. Mi pecado, dile al Señor, mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y hoy, Señor, en este momento, ya pidiéndote el perdón, lo que acabamos de hacer, ya no voy a encubrir mi iniquidad. Ya no encubriré, Señor, mi maldad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten ya ese perdón? ¿Cuántos sienten ya esa libertad? ¿Cuántos sienten ya que tenemos que echarle ganas para desarraigar completamente esas cosas que hacemos que agreden al Señor? Amén, gloria a Dios. Entonces, amados, el rey David es el que está escribiendo este salmo. El rey David, el que fue convencido para caer en un pecado gravísimo, siendo el rey, siendo un tremendo hombre de Dios. Acuérdate, aquel que compuso la mayoría de los salmos, los cantos al Señor, alabanza al Señor. Este Salmo 32, el que acabamos de leer, lo escribió David. Bienaventurado aquel que es perdonado, bienaventurado el hombre que en el Señor no culpa de iniquidad, en el que en su espíritu ya no hay engaño, declara el pecado, no encubrir mi iniquidad, confesaré mis transgresiones, etcétera, etcétera. Y aquí eso fue en el Salmo 32 y en el Salmo 51 aterriza, pero aterriza bien aterrizado, porque en el Salmo 32 estoy pidiendo perdón, estoy reconociendo, estoy declarando delante de Dios que soy rebelde, que estoy en rebeldía, pero ya en el Salmo 51, después de varios salmos, ya le cayó bien el 20, como decimos en México, bien el 20, en la cual aquí ya lo hace de a de veritas. De a de veritas. Esa renuncia a esa transgresión, esa renuncia a ese
a esa iniquidad, a esa maldad, esa renuncia a ese pecado. ¿Qué te parece si continuamos? Vamos a continuar, amados. Yo creo que en el corazón del Señor está ahora que confesemos, porque Él quiere traer libertad. Él está aquí en medio nuestro, está moviéndose poderosamente en tu corazón y en el mío para llevarnos a esa libertad. Y vamos a declararlo. Yo lo voy leyendo y lo vamos declarando, amados. ¿Qué te parece eso? Pero si lo tienes ahí en tu Biblia, sígueme. Salmo 51 desde el verso 1. Le decimos al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lo vamos haciendo a manera de oración, Señor, a manera de oración delante de ti. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad. Lávame, Señor, de esa iniquidad, de esa perseverancia de maldad. De repetirlo. Hoy, Señor, lávame más y más de esa maldad, Señor. Lávame y límpiame de mi pecado. Verso 3. Dilo conmigo, amado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo reconozco, Señor, que soy rebelde, transgredo, maldad en mí, Señor? Y por supuesto que estoy reconociendo delante de ti que este pecado está siempre delante de mí. Continuamos, verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hago esto, Señor, de reconocer que contra ti nomás he pecado, a ti te he transgredido, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido, Señor, en tu justa dimensión de tu palabra, de lo que me estás recomendando de libertad en esta mañana. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado. En maldad, Señor, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Acuérdese lo que dice en Mateo 6, que entres a tu lugar secreto. Entra a tu lugar secreto. No dice entren a su lugar secreto, dice entra. Porque este asunto que estamos tratando, amados, es tan personal, tan individual, tan privado, amados, que el Señor nos está instruyendo para vencer a ese chihuahueño que lo hemos dejado crecer como león para devorarnos. El Señor dice, entra a tu lugar secreto. Y aquí está hablando David, que ahí en lo secreto el Señor ama la verdad. El Señor ama, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y como siempre hemos compartido, al Señor le podemos engañar, pero no le podemos mentir. Y el mayor consejo, amados, cada día que tú entres a tu lugar secreto de forma personal, el Señor está listo para que en lo íntimo le digas toda la verdad, y de esa manera, en ese secreto, nos rompa, como yo digo, las catatemas, nos destruya esa catatema, todo eso que está estructurado, eso arraizado, todo eso convencimiento de pecado que tenemos tú y yo. Ahí en lo secreto, Él ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto
Dice aquí que nos hace comprender sabiduría. Y acuérdate que la sabiduría solo viene de Dios. El hombre nada más tiene inteligencia, pero la sabiduría viene de Dios. Y para deshacernos de esto, para salir de esto, tenemos aquí una fórmula de dos cosas. Una, tenemos que entrar a ese lugar secreto. Y la otra es que ahí, en lo secreto, el Señor va a impartir sobre mí sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y Santiago dice ahí, quien tenga falta de sabiduría, pida a Dios que Él da abundantemente y sin reproche. Gloria a Dios, Señor. Yo quiero eso, Señor. Continúa diciendo aquí, purifícame con hisopo. El hisopo es el trapo que limpia, limpia, limpia hasta lo más recóndito, hasta lo más sucio, hasta lo que está penetrado. Hasta ahí llega el hisopo para limpiar. Por eso dice, purifícame, Señor, con hisopo y seré limpio. Lugar secreto, en lo íntimo. Ahí seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Imagínate ya mi conciencia, mi interior, mi cuerpo, como mi cabeza, blanquito. Gloria a Dios. Uy, aleluya, Señor. Hazme, verso 8, hazme oír gozo y alegría. Fíjate cómo está reconociendo David que mi vida está un desastre, está hecho un papalote, tristeza, aflicción, depresión, oscuridad. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Acuérdate que por los huesos hay odio. La enfermedad de los huesos es por odio. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Señor. Esconde el rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Quién le puede decir en esta mañana al Señor, borra, por favor, borra todas mis maldades, Señor? Y estamos en lo íntimo, delante de ti, y crea en mí, oh Dios, crea en mí, imparte en mí, provee en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Tenemos que vencer, Señor, dile, tenemos que vencer a ese chihuahueño, lo tenemos que vencer a ese enemigo. Crea en mí, Señor, ese corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí a tu Santo Espíritu. Voy a volver a repetir esto, amados, porque a mí me impactó esta revelación que me dio el Señor. Que la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. No olvidéis que somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros. Y esto que ves aquí, mi cuerpo, este cuerpo de carne es mi casa. Es mi casa. Y qué curioso que la palabra no dice que el Espíritu Santo viene a habitar a mi casa, sino que dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces imagínate, lo expliqué en una de las predicaciones, que entra el Espíritu Santo a mi casa y aquí en mi casa no puede habitar. No puede habitar porque aquí hay pura cochinada, ¿no? Entra y dice, Ricardo, esta sala está desordenado, este comedor está sucio, esa recámara ni qué se diga, los baños apestan. Todo esto está podrido, ¿no? Vamos a cambiar las cosas. Ya no va a ser tu casa, ahora va a ser templo. Y sabemos nosotros considerar que es un templo, sabemos perfectamente. Y en el templo Él va a gobernar. Él va a gobernar. Y entonces aquí ya no es casa, sino lo convierte en templo y ahí va a mandar Él. Ahí manda Él. ¿Y qué dice la palabra? Que tú y yo hemos sido comprados en alto precio y ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora le pertenecemos al Señor. Entonces, Él toma dominio ya ahora, que ya no es mi casa, ahora Él lo convierte en templo y aquí va a estar todo ordenado. Ricardo, a partir de hoy todo va a estar en orden. Esta sala la vamos a poner en orden, las cosas en su lugar, en el comedor, en las recámaras, en los baños, en la cocina, en todo lugar esto va a estar total y absolutamente limpio, porque en esta mañana, por la declaración que estás haciendo delante de mí, reconociendo tus pecados, tus agresiones y tus iniquidades, vas a ser limpio. Vas a ser limpio, vas a ser limpio. Y yo lo tomo. No lo tomo como una sola predicación, como una sola palabra que estoy escuchando y qué bonito lo que se está hablando. No, amados. Esa parte que me ha dolido estudiando esto, amados, me ha dolido
que el pecado sea transgredir al Señor. Transgredirlo. Perdóname, Señor. Entonces, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque el pecado nos hace ir desanimando y perdiendo el gozo y la estructura de la salvación. Entonces, devuélveme, Señor, ese gozo y el espíritu noble me sustente. Entonces, fíjate qué interesante, una vez que el Señor hace la obra de limpieza en ti y en mí, estamos listos para llevar a otros, para convencer a otros. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Testimonio, testimonio, testimonio. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Podemos seguir orando, amados? ¿Podemos seguir orando? Mira lo que dice en Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Continuamos en esta actitud, en este momento tan importante, amados, que le estamos permitiendo al Señor que rompa estructuras, que rompa raíces, que rompa cosas que están ahí contaminadas en nuestro interior, en nuestra mente. Verso 18, Miqueas 7. ¿Qué Dios como tú? Dile, amado, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad? Gracias, Señor, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuviste, Señor, para siempre tu enojo. No lo retuviste, Señor, no lo retuviste, porque tú te deleitas en tu misericordia. Gracias, mi Dios. Todo esto está sucediendo en esta mañana por tu misericordia, porque no lo merecemos, Padre. No lo merecemos. Está sucediendo por tu gracia. Bendito Dios, gracias, Padre, que por tu misericordia, Señor, te deleitas. No retienes tu enojo, sino que te deleitas en tu misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Vamos a decirle. Gracias, Señor, nos haces regresar el gozo de la salvación. Volverás a tener de nosotros misericordias y vas a sepultar en este momento. Entrégale todas tus iniquidades. Te entrego mis iniquidades, Señor, mis agresiones. ¿Y qué hace el Señor? Dice aquí que Él echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados, aleluya, van al fondo del mar, van enterrados al fondo del mar, donde nunca más lo vuelves a sacar. Señor, y líbranos que en algún momento que nosotros mismos vayamos y nos echemos un clavado a sacar pecados que no convienen, a sacar lo que ya está enterrado. Ayúdanos que eso no suceda. Gloria a Dios. Y amados, ese perdón, esa misericordia, eso que el Señor está tomando para tirarlo al fondo del mar, ¿qué te parece si lo alabamos un momentito? Vamos a alabar con el mismo Salmo 103, verso 3. Bendice, alma mía, al Señor. Alabémoslo. Bendice, alma mía, al Señor. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Gracias, Señor. Tú eres el que perdona, el perdón de mis iniquidades. El que sana todas mis dolencias. Dile, amado. Limpio ya, rompiendo esa estructura. Sana mis dolencias, Padre. Tanto dolor ha traído esa maldición. Cuánto dolor ha traído a mi familia. Cuánto dolor ha traído, Señor, a todos los que están en mi entorno. Perdona, Señor. Sana esas dolencias. El que rescata, Señor. Tú eres el que rescata del
del hoyo mi vida. Así dile, amado. Eres el que rescata del hoyo mi vida, el que te corona de favores y de misericordias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por ese rescate del hoyo. ¿Cuántos en el hoyo, hasta el fondo, viendo pura oscuridad y clamando una luz, una luz, una luz? Y hoy el Señor te dice que nos rescata del hoyo nuestra vida y nos corona de favores y de misericordias. Y termina diciendo aquí en el verso 5, el que sacia de bien tu boca. Gracias, Señor. Sacia de bien mi boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como el águila. Gloria a Dios. Padre, y quiero ser definido en esta mañana. Gracias por todo este favor, toda esta misericordia, toda esta gracia, que la verdad ni lo merezco, Señor. Ni lo merezco. Tanta agresión y transgresión para ti, Señor, hacia ti. Cuánta maldad, Señor, hacia ti. Hoy me defino, como dice Colosenses 3. Mi definición, ¿qué me dice Colosenses 3? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Hoy podemos decir que lo vivíamos en otro tiempo. Mañana voy a decir, esto yo lo vivía en otro tiempo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Escucha esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestíos del nuevo, del cual conforme a la imagen del que los creó, se vea renovado hasta el conocimiento pleno. Qué versículos, amados, ¿eh? Qué versículos. Y aquí está diciendo que en esta definición que nos está aconsejando que debemos tomar, una de las cosas de toda esta lista habla de la ira, habla del enojo. El enojo es una característica de nosotros seres humanos que brinca. Ahora sí que en México decimos los de mecha corta, los de mechita corta. Con esto voy a terminar. Los de mecha corta, y dice que somos cerillos, para otros países fósforos, que el cerillo o el fósforo cuando se prende pierde la cabeza. Entonces, cuando nos enojamos, amados, aquí está diciendo que dejemos esa ira, porque cuando estamos en ira hablamos tonterías, sentimos tonterías. Hay cosas tremendas en la mente de tamaño grande de esta situación de transgresión con la ira. Entonces ahora cada vez que me venga un enojo, tengo que pensar que estoy agrediendo al Señor. Con mi ira estoy agrediendo. Entonces aquí la palabra dice en Efesios 4, con esto voy a terminar. Airaos, dice la palabra, airaos, o sea, sí, enójate, que haya un enojo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿cómo termina diciendo? Ni deis lugar al diablo. ¿En qué sentido es permisible lo que el Señor dice, airaos? O sea, una respuesta así como de renuncia a lo que ya no quiero eso. Se está prendiendo el foquito rojo, por favor, Joaquín. Dice, enójate, airaos, pero no pequéis. El Señor se enojó, pero no pecó. Gracias, Jorge. El Señor se enojó, pero no pecó. ¿Se acuerdan? Entra al templo y tira a los cambistas, les voltea la mesa, le tira las palomas, le tira las monedas
¿Y qué les dijo? Bola de víboras, bola de hipócritas. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, pero no pecó. Estaba hablando en un celo santo acerca del pecado, ¿no? O sea, una repulsión, una ira sobre el pecado. Y entonces en ese sentido nos habla el Señor y nos da lo permisible de ese enojo, en el enojo de que ya no quiero volverlo a hacer, no lo volveré a hacer. Por ti, Señor, ya me cansé de estar agrediéndote, Señor, ya me cansé de estar hasta blasfemando, Señor, ya no lo volveré a hacer. Airaos, pero no pequéis. Esa ira que te decía, que lastima tanto al Señor. Fíjate esto, ya voy a terminar. Cuando nos enojamos, hay una soberbia ahí, hay un orgullo en la cual agredimos a la persona con esa ira en la cual le digo su vida y su bajada. Lo transgredo y lo mando a freír espárragos y te lo mereces porque eso a mí no me lo haces, ¿eh? No, cuidado, conmigo no te metas porque no sabes quién soy, etcétera, etcétera. Y te vas a freír espárragos, ¿no? Y me siento triunfador, me siento vencedor ante eso y le puse en su lugar y le di su merecido, se lo merecía, ¿no? Y para el Señor, esa es una transgresión a Él, ¿no? Fíjate en qué me baso. Cuando el Señor dice, si le das un vasito con agua a uno de los míos, a mí me lo estás dando. ¿Eso es cierto o no? Si le das un vaso a uno de los míos, a mí me lo estás dando. Pero si te enojas, si te pones de esta manera contra uno de los míos, a mí me estás agrediendo. Tú venciste, creíste que venciste agrediendo a esa persona, pero al que agrediste fue a mí. Fue a mí. Qué fuerte está ese asunto, amados. Qué fuerte está ese asunto. Entonces, amados, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué hace el sol? Pues calienta. El sol calienta, ¿eh? Párate tantito, unos minutos frente y verás cómo no te vas a calentar rapidito. Ahora lo está refiriendo con el sol, que en ese sentido, la ira rapidito te calienta, pero rapidito. Y aquí aterrizamos en esta mañana que a quien ofendemos es al Señor, a quien lastimamos, a quien agredimos. Tamaño ofensa, amados, tamaña ofensa. Y estoy hablando nada más de una, de la cantidad de lista que hay, 50,000 razones en la cual el Señor dice, me agredes, me agredes. Entonces, Señor, terminamos, Padre, en esta mañana con Eclesiastés capítulo 12. El fin de todo este discurso dice, Eclesiastés 12:13, el fin de todo este discurso oído es este. Escucha, amados, por favor, y terminamos. El fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios. Más bien, respeta a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sujétate, conéctate, enchúfate, camina, sublevarse. Como Juan el Bautista, yo menguo para que el Señor sea exaltado. Y termina diciendo en el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tremendo consejo, amados, tremenda enseñanza, que definitivamente, amados, gloria a Dios, ahorita estamos entendiendo que ante esta arma que el Señor me está sugiriendo usar en esta hora, es que ante esa realidad, yo tengo que aprender a ver al chihuahueño en su real dimensión. Así tengo que verlo. No permitirle que crezca como un león. No permitirle en ningún momento con esos actos de pecado. Vamos a orar, amados, vamos a orar. Amado Padre,
Gracias, Señor, por esta serie. Gracias porque yo encuentro cada vez que me siento a estudiar tanto que, tanto que, tanto que tenemos que aprender, Señor. Cuántas cosas que creemos que estamos bien. Cuántas cosas, Señor, que hoy podemos reconocer, Padre, cómo ese chihuahueño me ha convencido, Padre, en el sentido de hacerme ver en su modo, a su manera, Padre, que soy libre de hacer lo que yo quiero, de entregarme a la búsqueda de ese placer y de la satisfacción, ir en búsqueda de mi propia felicidad, gozarme de las veces que quiera, de lo que yo quiero. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor, a convencerme de que en esta mañana todo lo que hemos estado orando a través de la conferencia, eso se ha producido en mi vida. Ahora viene mi aceptación, el practicarlo, el ponerlo en práctica, reconociendo el consejo de Santiago, no ser oidor, sino hacedor. Aquí está mi vida. Te pido perdón una vez más, Señor, y gracias porque también convencido de que he sido liberado en esta mañana de esta esencia de pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Rey. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ay, amados, ay, amados, ay, amados. Llamado a reflexión este mensaje. Llamado a mucha reflexión. Que el Señor me los bendiga. Tengan una linda tarde, una excelente semana. No olviden una vez más, viernes a las 8 de la noche. Vamos a orar. Necesitamos tanto orar. Y también vamos a continuar el próximo domingo con la número 7. Ya entramos a las 7, qué rápido. Que Dios me los grandemente bendiga en el nombre de Jesús. Que Dios les dé descanso. Amén, amén y amén.